Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya con la sesión de la tarde del Congreso. Dar la bienvenida a los ponentes que tenemos la suerte de tener en esta mesa redonda, que creo que va a tener un carácter muy práctico a la hora de ver realmente qué están haciendo ya los medios ante el cambio climático y la crisis, y qué es lo que pueden hacer y abrir una reflexión conjunta. Tenemos a Alicia de Lara, profesora de la Universidad Miguel Hernández, Javier Sala, periodista del País, y Laura Chaparro, responsable de redacción de Science Media Center de España. Empezamos, si queréis, por el orden que estaba prevista en la mesa redonda, con una breve intervención de una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la creación de una nueva conciencia social, que es el título que tiene esta mesa. Empezamos por Alicia de Lara, que es coordinadora del grado de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde imparte docencia en la asignatura de Reporterismo en Investigación y Periodismo Científico, y también es profesora del máster en Innovación en Periodismo de esta universidad y del máster interuniversitario de Historia de la Ciencia y la Comunicación Científica. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que la primera idea que tengo que poner sobre la mesa, que además está muy relacionada con la mesa que hemos tenido cerrando la mañana con Ana Muñoz. Bueno, yo creo que uno de los retos que tiene ahora mismo el periodismo, los medios de comunicación y el periodismo es precisamente acercar los temas a la audiencia, pero los temas que realmente interesan o los que son de interés, vamos a decir, los temas que son de interés a la audiencia, y hacerlo superando esa politización. Pero cuando decimos politización, o sea, realmente la política no es mala, o sea, necesitamos la política, ¿no? Siempre teniendo, o entendiendo la politización como eso que decíamos del ruido, de la polémica y de la gresca, ¿no? Intentar elevar el debate más allá de eso, de ese ruido. Creo que ese sería como uno de los retos, pero que no creo que tampoco sea del todo fácil. Ahora luego podemos seguir hablando, ¿no?, de esto. ¿Cómo creo que podemos despolitizar de sacar de la polémica los temas? Pues podríamos hacerlo, como también decía Ana, yo creo que ese apunte estaba súper bien traído, ofreciendo otros enfoques que vayan más allá del tema político. Tampoco lo vamos a eliminar, pero sí que creo que fagotiza. Entonces, pues ofreciendo otros enfoques, como podrían ser enfoques más sociales de los temas de interés. En este sentido, pues, por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación de comunicación de la ciencia, del que formo parte, hace unos años, estos son datos de un primer proyecto de investigación, estuvimos analizando una serie de noticias y estuvimos viendo cuáles eran los encuadres más frecuentes de estas noticias sobre cambio climático en este contexto, ¿no? Y vimos que el encuadre efectivamente más frecuente era el político, que estaba en torno al 28% de las informaciones. Y sí que es verdad que le seguía el encuadre más científico, lógicamente, pero el social pues era más residual. Entonces, bueno, al final es un tema que sí que tiene fácilmente un acercamiento a los problemas más sociales, o que se puede abordar no solo desde una parte política, sino que también se puede abordar desde cómo esto afecta a la sociedad y a lo local, ¿no?, y a lo próximo. Estos datos que comentabas también están en línea de otros resultados de otros estudios realizados en otros países, que también corroboran la fuerte tendencia a dar prioridad a las autoridades y a los gobernantes, que yo creo que esto viene por aquí, ¿no? Como, al final, si el problema viene de que las fuentes protagonistas pues son mayoritariamente los políticos y las políticas. Entonces, bueno, creo que este es un buen punto de partida para ofrecer informaciones que puedan contribuir a esa nueva conciencia social. Intentar no darle tanto protagonismo a lo político, entendiendo lo político desde la gresca o desde la polémica, o desde el ruido. Intentar elevar el debate un poquito más, ¿no? La segunda idea que yo quería exponer es que esto que he dicho, que hay que hacer, o que deben hacer los medios de comunicación y que debe hacer el periodismo, no podemos pretender
esto de elevar el debate y de que vaya más allá del ruido y de la gresca, no podemos pretender que lo hagan solo los medios de comunicación, porque esto es un reto que, o sea, no todo puede recaer sobre los medios de comunicación ni sobre el periodismo. Esto es cultura general, no podemos pretender que ellos sean los únicos responsables de que el debate se eleve, ¿no? Entonces, bueno, aquí el reto de conectar a la audiencia con la información de interés pienso que es una responsabilidad repartida y que para que el público se interese por la información socialmente relevante hace falta que se fomente pues, la cultura y el conocimiento desde diferentes frentes. Pues, por ejemplo, aquí, si queremos centrarnos en temas de ciencia, salud, medio ambiente, pues está claro que tiene un papel crucial la parte de educación, ¿no? Pero bueno, si nos vamos al enfoque más estrictamente comunicativo, que creo que es el que aquí nos ocupa, creo que también podemos desempeñar un papel muy importante en las unidades de cultura científica, por ejemplo, de las universidades o los gabinetes de comunicación de los centros de investigación. Creo que aquí podemos hacer bastante tándem con los medios de comunicación y aquí creo que, bueno, que Laura también nos comentará varias cosas en este sentido, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los medios? Porque aquí de lo que se trata yo creo que no es solo decir, mira, se hace mal, porque esto, aparte de ser un poco generalizar, ¿no? O sea, todos sabemos que hay medios que lo hacen muy bien, aquí tenemos un ejemplo, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer ese ejemplo que estamos diciendo de ir más allá de la culpabilización o del ruido, ¿no? Y proponer soluciones. Entonces, pues desde la parte de las unidades de cultura científica, yo coordino la unidad de cultura científica de mi universidad y creo que podemos hacer cosas interesantes para ayudar a esto. Por ejemplo, no podemos pretender que los medios de comunicación pues, dejen de estar esclavizados por los valores noticia. Bueno, que eso podría ser otro debate, ¿no? De hasta qué punto puede ser revisable esta estricta actualidad, pero bueno, eso es otro debate. Pero está claro que cuando se hace periodismo, pues está supeditado a unos valores noticiosos y eso es así. Entonces, cuando se hace comunicación desde este tipo de unidades y desde este gabinetes de comunicación, de centros de investigación o de universidades, pues podemos plantear esos enfoques a lo mejor, o podemos trabajar otros tiempos y trabajar otra profundidad, que también se trabaja en los medios, pero a lo mejor no se trabaja tanto pues porque, como decíamos, están supeditados a otros ritmos y porque además también, creo que es un tema, pues tienen unas condiciones precarias en muchos casos y tampoco, pues lo que decía, no se les puede responsabilizar, ¿no? Pretender que ellos lo arreglen todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer desde estos centros? Pues yo creo que, como decía Ana, podemos trabajar toda la parte ya no de informar sobre ciencia, que también, pero sí podemos hacer es explicar más cómo se hace la ciencia, que es una de las deficiencias que hemos visto que existe. Pues explicarle a la gente que la ciencia es incertidumbre y que es así, que no pasa nada, no hay que echarse las manos a la cabeza, es que es así, la ciencia es incertidumbre, o explicarle a la gente que es una evidencia científica, que no es algo que está a prueba de balas, ¿no? Esto es que va construyendo. O sea, intentar trasladar este tipo de conceptos, o por lo menos si estamos en España, pues en el concepto español, ¿no? Que es, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando te vas a carreras de ciencias sociales, esto lo tienen más claro las carreras de ciencias, pues las tradicionales, ¿no? Las que consideramos tradicionales, las naturales o las exactas. Cuando tienen delante un profesor suyo, pues no lo asocian con un investigador, los de ciencias sociales. No, están muy alejados, no están acostumbrados a manejar, por ejemplo, artículos científicos. Los de biología o biotecnología o los ingenieros sí que están más acostumbrados, pero nuestros estudiantes, por ejemplo, de periodismo, a lo mejor hasta que no llegan a cuarto y no cogen la optativa de periodismo científico, o a veces sí lo pueden tener, pero no es su herramienta de trabajo básica, cuando luego sí que debería de serlo, ¿no? Un artículo científico. O sea, bueno, me lío. Creo que desde las unidades de cultura científica podemos hacer todo este trabajo, ¿no? De ayudar a los medios de comunicación en esa parte, de trasladar no solo la ciencia, sino cómo se hace la ciencia. Y también podemos hacer otras muchas cosas, como por ejemplo conectar las fuentes científicas con los medios de comunicación, favorecer ese trasvase de información,
En ese trabajo podemos también intentar visibilizar más, por ejemplo, a las mujeres científicas. Podemos también intentar llevar la ciencia a los centros escolares, porque de alguna manera también estamos ahí trabajando desde la base, ¿no? Y podemos ayudar a que se empiece desde esas etapas a diferenciar por la información rigurosa de lo que no es información. O sea, creo que ahí tenemos que estar como muy de la mano. Y al final es un poco la labor común de ayudar a los medios. Y luego ya la última idea, que creo que también es interesante, y es un poco como, ¿qué entendemos por conciencia social? O yo me lo estaba preguntando, ¿no? Cuando me estaba preparando mi intervención, digo, bueno, yo entiendo que conciencia social es lo que pueden hacer los medios para favorecer esa creación de conciencia social. Yo creo que es trabajar o ofrecer información, la información pertinente para que el público, la sociedad, pueda tomar decisiones que afectan al conjunto. Ese es un poco el reto, ¿no? Pero por lo menos digo que esto deberíamos de tener un poco claro, ¿no? Entonces, para conseguir esto, al final estamos moviéndonos, yo creo que es un terreno como de conseguir más empatía. ¿Y cómo hacemos esto? Pues yo creo que es fundamental trabajar en los contextos y en los porqués y en las causas de las cosas. Y eso implica, pues eso, información reposada, información en la que le tienes que dedicar y contenidos a la que les tienes que dedicar tiempo. Y esto, pues esto vale dinero, ¿no? Entonces, pues ahí también está, yo creo que es una línea de debate y reflexión, pues toda la parte de hasta qué punto está la sociedad concienciada por pagar por la información, pero si queremos buena información, pues igual tenemos que pagarla, ¿no? Que ahí lo dejo, que creo que también puede ser otra línea de debate interesante. Por ejemplo, si estamos hablando del problema de crisis climática, pues creo que una buena estrategia podría ser poner el foco más en las causas y en las consecuencias del fenómeno. Y, bueno, aquí también tengo algún dato de estudios que hemos llevado a cabo en el marco de este grupo de investigación. Vimos que de un total de más de 1000 informaciones publicadas en medios, pues cuando abordábamos el tema del cambio climático, era muy residual las piezas en las que se ofrecía una definición del término. Es verdad que este estudio es de hace unos años, pero bueno, creo que es ilustrativo, porque hace 8 años pues igual hacía todavía más falta, ¿no?, explicar qué era el cambio climático que ahora. De hecho, hago aquí un paréntesis que me parece interesante porque también conecta un poco, y ya voy cerrando, conecta un poco con esto, con lo que quiero cerrar, que es esto del contexto y que no es baladí, porque es muy fácil decirlo, pero contextualizar algo es muy difícil porque además lo tienes que hacer teniendo en cuenta a quién tienes delante. Y ese contexto pues, puede cambiar muchas veces, siempre pensando en el perfil que tienes delante, que es un poco como el reto al que nos enfrentamos cuando estamos creando un producto periodístico. Pensar en a quién se lo va a leer, ¿no?, o quién lo va a consumir. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día estaba con mis estudiantes de periodismo y les preguntaba, ¿no? Le digo, bueno, aquí todo el mundo me podría explicar qué es el cambio climático y, vamos, o sea, la mayoría eran perfectamente capaces de dar una definición de cambio climático e incluso de explicarme causas y explicarme consecuencias perfectamente. O sea, muy bien, un 10 todos. Pero luego, a los 5 minutos, salió una frase, no me acuerdo a colación de qué fue, en la que aparecía el término hemiplegia. Bueno, pues ahí fue 100%, nadie sabía lo que era hemiplegia. Claro, a mí esto me parece ilustrativo, ¿no?, del reto que supone explicar cosas, contextualizar cosas y dependiendo a quién se las cuentas. Entonces, bueno, por ejemplo, en el último proyecto que hemos hecho, que se estaba más centrado en comunicación del cambio climático en redes sociales, que al final, un poco, si estás pensando en llegar a la audiencia joven, pues no puedes no mirar las redes sociales, o sea, tienes que ir ahí, porque es ahí donde están. Y es así, es que no guste o no. Entonces,
pues tuvimos, yo por ejemplo, la parte que investigué más fuera de Facebook y ahí pues alguna de las conclusiones que vimos es que las cuentas, como por ejemplo la cuenta de Bernie Sanders o la cuenta del movimiento Extinction Rebellion, eran cuentas en las que se publicaba mucha información, en la que se explicaban las causas y las consecuencias del fenómeno del cambio climático, no solo se mencionaba o no solo se llamaba la acción, que era lo que sí que hacían mayoritariamente otras cuentas, como por ejemplo, yo qué sé, de Ocasio-Cortez, ¿no?, de New Green Deal pues estas cuentas eran las que menos engagement generaban. O sea, que al final es un poco también decir, bueno, en esta red social parece que no funciona esto de explicar en profundidad las causas y consecuencias o por lo menos el texto no está funcionando. Lo que quiero decir con esto es que no solo tenemos que construir buenos contextos, o sea, que el reto que yo veo para los medios de comunicación no es solo construir buenos contextos de los temas sociales, como es el cambio climático, pero que hay muchísimos más, sino que además tenemos que adaptarlos al canal y además hacerlo de una manera atractiva. Y bueno, pues esto es un reto complicado en el que creo que, pues que nada, mis compañeros seguro que cuentan muchísimas cosas más. Y ya está, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. La verdad es que has abierto muchísimas líneas de interés para seguir reflexionando, entre ellas la necesidad de adaptarse a un contexto, a un público a través de un canal, y creo que aquí la parte práctica nos va a venir muy bien para ver ya cómo periódicos de referencia como El País están afrontando este reto de acercar la ciencia y la información sobre medio ambiente al público. Para eso tenemos la suerte de contar con Javier Salas, que es periodista especializado en información científica, tecnológica y medioambiental. Desde 2014 trabaja en El País, donde actualmente es jefe de la sección de Ciencia, Salud y Tecnología. Escribe el boletín semanal de Ciencia Materia y cuenta además con experiencia previa en medios generalistas como Informativos Telecinco. Participó en el equipo fundador de Público y además ha realizado numerosas colaboraciones en programas de radio. Ha colaborado, por ejemplo, con La Ventana de la SER, con la sección Ciencia 1+1 de la Radio Autonómica Canaria. Y bueno, todo este trabajo le ha valido también numerosos reconocimientos, entre ellos ha sido el primer periodista español en recibir el premio Cabil otorgado por la revista Science, entre otros muchos. Así que creemos que de toda esta trayectoria y experiencia podemos abrir una línea de debate que va a ser muy interesante sobre el papel de los medios de comunicación para este cambio en la conciencia social que comentaba Alicia. Muy bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme, de verdad es un orgullo estar aquí. Yo quería empezar contando una pequeña fábula de dos localidades, partiendo un poco del marco conceptual que nos dio Ana en su anterior charla. Yo quiero recogerla, digamos, un poco para entender mejor el contexto en el que comunicamos ciencia y comunicamos ciencia referida a la crisis climática, ¿no? Digamos, no es fácil llegar a la gente si no sabemos a qué gente nos dirigimos ni cómo nos dirigimos a ella, ¿no? Por eso me ha gustado mucho la intervención previa también, digamos, porque apuntala un poco lo que quiero decir. Yo quiero que vayamos primero a la isla de Tánger, que está en la costa este de Estados Unidos, está a unos 100 kilómetros de la capital, de Washington, y esa isla de pescadores, de 750 habitantes más o menos, está destinada a desaparecer con la crecida del nivel del mar. Está, digamos, condenada. En 2050 no va a quedar nada allí. En 2030 probablemente la mitad de la isla ya ha desaparecido. Y, sin embargo, los habitantes de esa isla votaron mayoritariamente en 2016 a Donald Trump. Sabían las políticas que defendía Donald Trump con respecto a la mitigación del cambio climático. Saben que si no se hace nada van a desaparecer, sus nietos no podrán vivir allí. Pero votaron el 87%, votaron a Donald Trump en 2016. Donald Trump llegó al poder, hizo lo que hizo, entre otras cosas, sacar del Acuerdo de París a su país. Y en 2020 la gente de la isla de Tánger votó el 88% a Donald Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las decisiones que tomamos están atravesadas por otras cosas que no son, digamos,
lo que entenderíamos por atender a nuestros intereses más inmediatos, ¿no? A veces están atravesadas por discursos identitarios o otro tipo de reflexiones de las que nos hablaba antes Ana, ¿no? Luego vamos a otra localidad en Estados Unidos, al condado de Nolan, en Texas. Allí son mayoritariamente republicanos, pero es un sitio en el que la gente está mayoritariamente a favor de las renovables. ¿Por qué? Porque es un sitio, por sus condiciones físicas, está en una especie de meseta, y allí es el lugar donde más molinos de viento hay prácticamente del mundo. Allí todo el mundo vive de los molinos de viento. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú les preguntas qué les parecen las renovables, están muy, muy a favor. Cuando les preguntas si están a favor de discursos ecologistas o de protección del medio ambiente, si intentamos ideologizar lo que ellos hacen allí, están en contra. No les gusta que se líe una cosa a la otra porque ideológicamente les genera una disonancia cognitiva, ¿no? Son partidarios de las renovables por las condiciones de su propia localidad y sin embargo, las condiciones de la localidad de los habitantes de la isla de Tanger nos parecería lógico que les empujaran a tratar de arreglar aquello, pero las cosas no funcionan así, ¿no? Digamos que esta fábula de estas dos localidades la cuento un poco para que entendamos que no todos los públicos son iguales, no todos los públicos procesan igual la información y tienen la misma percepción de las noticias que podamos darles y no las van a procesar igual, con lo cual también hay que entender sobre todo esa parte, ¿no? Digamos que muchas veces con respecto a la información que tiene que ver con la crisis climática se han creado ya identidades y con eso hay que trabajar, ¿no? Digamos que es un punto de partida importante. Pero no todo está perdido, tampoco digamos que las identidades tampoco que sean una barrera que nos impida acceder a que la gente pues reflexione o llegue a conclusiones distintas, ¿no? Hay un ejemplo también muy bueno que es un político australiano, un diputado conservador, siempre históricamente bastante negacionista, por así decirlo, del cambio climático, que un día convocó a los medios y dio una rueda de prensa para decir que había cambiado de opinión. Había cambiado de opinión y ahora sí que creía que de verdad que se había producido un cambio climático y que era culpa de las actividades humanas. Y él identificaba que había habido un punto de inflexión en su vida que había sido ver un programa de televisión. Esto lo digo porque es importante, digamos, también el papel que podemos tener a veces los medios. Este programa de televisión es un programa que tienen en la tele australiana que luego, si alguien me lo pregunta, se lo puedo decir cuál es, porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es un programa muy chulo en el que simplemente llevan expertos en torno a una mesa y el público les hace preguntas. Y ese programa estaba dedicado a la crisis climática y la gente que estaba en la mesa eran personas expertas de verdad. No se fingía, digamos, una falsa polémica, controversia, buscando gente partidaria y gente detractora. No se buscaba la bronca, no se buscaba el espectáculo, sino simplemente la gente tenía preguntas sobre eso y a este lado tenían personas expertas de verdad. Gente específica de biología, de física, de meteorología, para entender todos los fenómenos en todas sus dimensiones. Y este señor, con un programa sosegado, relajado, que sí que mostraba de verdad, porque muchas veces se dice que lo que funciona, para convencer a la gente, es explicarles que hay un consenso, ¿no? que hay un consenso científico, eso funciona. Pero aquí, en este caso, funcionaba mejor mostrarlo, ¿no? No había nadie que dijera sandeces ni nadie que dijera una palabra más alta que la otra para llamar la atención o para generar una falsa controversia. Allí simplemente las personas expertas estaban explicando lo que sucedía de verdad. Entonces se mostraba ese consenso, no se contaba. Y este señor cambió de opinión, ¿no? Digamos que también es importante también en el contexto australiano, donde gente como Murdoch, Rupert Murdoch y sus medios de comunicación han hecho un papel terrible a la hora de generar escepticismo y negacionismo con respecto a la crisis climática, pero yo lo quiero recuperar porque digamos que incluso en ese contexto es posible hacer que la gente cambie. ¿Qué es lo que ocurre con este ejemplo de este diputado australiano? Que informar bien funciona, ¿no? O sea, que si le damos a la gente las herramientas para entenderlo, haciendo un programa sosegado, un programa bien hecho de televisión, también se puede digamos, superar esas barreras identitarias de las que hablaba antes. Que nosotros también lo hemos vivido aquí. También se han hecho algún estudio en España sobre cómo informan los medios de comunicación, no tanto el volumen de noticias que damos, sino
hacia dónde están orientadas, ¿no? Y aquí se ha visto periódicos como Expansión o como El Mundo tenían cierta tendencia a verle el lado escéptico a las noticias de cambio climático, ¿no? Y esto también influye en su audiencia, pero muchas veces buscan esa perspectiva para ofrecerle eso a su audiencia porque saben que es su audiencia la que demanda ese tipo de contenido, ¿no? Digamos que eso también lo vemos nosotros y el comportamiento de la audiencia, sobre todo desde más o menos una década a esta parte, hemos visto que contamos con herramientas de datos, sabemos lo que la gente consume, cuándo lo consume, cuánto tiempo lo consume, las noticias más pinchadas, las menos pinchadas, si se quedan, si no se quedan, si se lo leen entero. Y nosotros sí que notamos que hay ciclos, ¿no? Digamos, hay ciclos de clarísimo hartazgo de la gente, que les aburren sin más las noticias de cambio climático. Hay valles de ese tipo, pero también hay picos. Sucede con Greta, sucedió cuando a Juancho le encarcelaron, hay determinados picos en los que la gente sí que demanda más información sobre esto, ¿no? Y también hay que saber gestionarlos. Pero yo me pregunto, y es una cosa que también suscitaban hace un momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque mi trabajo como periodista es informar. Yo doy noticias. Yo no sé si tengo que convencer a la gente de nada. Yo tengo que tratar de darle a la gente las mejores herramientas para entender lo que sucede en la realidad. Y eso significa muchas cosas muy distintas, pero sobre todo que me tengo que ceñir a lo que es una noticia, ¿no? Yo puedo, como decías tú, buscar enfoques para tratar de ser más atractivo, porque yo sé lo que funciona, porque hay muchos estudios sobre comunicación de ciencia. Yo sé lo que funciona para convencer a la gente o para, digamos, para que le llegue mejor la información de climática. Sé que hay que utilizar empatía, sé que hay que utilizar incluso el humor, sé que hay que citar el consenso. Hay muchas herramientas que luego las podemos, si quieres, desarrollar, pero yo también sé lo que es una noticia que funciona y generalmente no es lo mismo. Y no es lo mismo, por ejemplo, una noticia bien hecha con respecto al decálogo que nos contaban esta mañana, ¿no? Un decálogo de una noticia como debería ser una noticia de medioambiental, pero es que a lo mejor esa noticia no se la lee nadie. Quiero decir que nosotros también tenemos que entender qué es una noticia bien hecha, cuál es el papel de un periodista. A veces son cosas distintas, ¿no? Y ya para acabar y no enrollarme mucho, quería contar el caso, por llevar, digamos, contar otra fábula más, el caso de Alan Rusbridger, que era el anterior director del periódico británico The Guardian, que cuando estaba acabando, digamos, su mandato, para entendernos, se preguntó qué es lo que le faltaba, qué es lo que no había hecho bien, ¿no? Y entonces se dio cuenta, evidentemente, de que la noticia del siglo era la crisis climática y no la estaba contando bien su periódico. Entonces él se preguntó qué podía hacer, porque el problema que tenemos con las noticias del cambio climático es que es la noticia más importante del siglo pasado y del actual, pero es una noticia que no pasa todos los días. No tenemos un impacto noticioso diario con el que volver a coger a nuestra audiencia de la pechera para decirle, mira, esto está ocurriendo, esto es peligroso, ¿no? Entonces él lo que se planteó era cambiar un poco el enfoque y del mismo modo que cuando llegó la pandemia de COVID, toda la redacción se vuelca, ¿no? Todo el mundo trata de enfocarse desde cada una de nuestras secciones, ¿no? Tratar de aportar lo que podamos, arrimar el hombro para dar esta información, la más importante que podemos dar. Incluso con la guerra de Ucrania nos ha pasado hace poco. Pues él lo que hizo fue ese planteamiento dentro de su redacción, que no es nada fácil. Entonces la gente se puso a informar sobre cambio climático, justo coincidía con la cumbre de París, entonces puso a los reporteros de investigación a trabajar en esto. Entonces sacaban portadas de escándalos de subvenciones o no sé qué, a sus periodistas económicos a trabajar en esto. Entonces sacaban noticias de cómo determinados fondos de inversión estaban todavía invirtiendo en combustibles fósiles. Pues digamos que su reflexión fue esa, ¿no? Digamos que también hay que salir del enfoque tradicional del periodista medioambiental, del periodista científico, que a veces no lo sabemos tanto, que ya no sabemos la manera digamos, de romper también la barrera del hartazgo que también se produce del cansancio con la clásica noticia de cambio climático de es que va a pasar esto, es que nos va a pasar esto, es que viene va a subir el nivel del mar o va no sé qué catástrofe, ¿no? Digamos que también tenemos que ser audaces a la hora de buscar nuevos enfoques, como decías tú, para tratar de atraer esa atención y generar de verdad noticias, porque es nuestro trabajo, generar noticias, pero que pongan en el centro de
de la mesa el problema, ¿no? Así que yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas. Muchas gracias, Javier. De nuevo, muchos temas de debate. Es verdad que una noticia, por muy bien hecha que esté, si no llega al público, no tiene ningún efecto, no tiene ningún sentido. De estos y de muchas otras de los aspectos que has comentado y que son claves para el tema que abordamos. Abrimos luego más tarde el debate, pero antes damos la palabra a Laura Chaparro, que es actualmente responsable de la redacción de Science Media Center de España, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Desde 2010 ejerce como periodista en el ámbito de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente, salvo un pequeño paréntesis de aproximadamente un año que estuvo en el Ministerio como jefa de prensa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Portavocía. Y ha trabajado también en Maldita, en proyectos como Maldita Ciencia y también en Maldito Clima. Ha sido colaboradora durante cerca de una década de la revista Muy Interesante y de la agencia SIEM, del Servicio de Información y Noticias Científicas, impulsado también por FECIT, y su trabajo igualmente le ha valido diferentes distinciones, entre ellas las más recientes, el Premio de Periodismo Científico Concha García Campo y el primer Premio de Periodismo de Medicina Personalizada en Precisión, ambos en 2002, y el Premio Periodismo Foro Transfiere en 2021. Laura, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y creo que es muy necesario este congreso porque es lo que decía también Javi, que bueno, al final los periodistas hacemos nuestro trabajo, contamos noticias, pero también nos viene bien saber un poco pues, cómo tendríamos que contar estas noticias para que estén bien hechas, ese término medio, ¿no? Entre que estén bien hechas y se lean. Yo os voy a hablar brevemente de lo que es el Science Media Center porque llevamos solamente desde marzo en marcha y seguramente no lo conocéis y así vais a ver cómo desde el Science Media Center contribuimos a crear esta conciencia social desde el punto de vista climático. Va a ser muy breve. Un Science Media Center, a lo mejor conocéis el de Reino Unido, es una red internacional, bueno, pues es una oficina de comunicación independiente que lo que ayuda es a garantizar que el público tenga acceso a las mejores evidencias a través de los medios de comunicación cuando la ciencia llega a los titulares, en temas que generan debate y controversias, que aquí estaría, por ejemplo, la crisis climática, claramente. La red internacional la forman 9 Science Media Center de diferentes países. El español es el primero en castellano y cada uno es independiente. Tenemos cada uno nuestras características propias, pero formamos parte de un consorcio internacional. Ahí tenéis los diferentes Science Media Center del mundo. También hay en África, en Japón, Taiwán. Bueno, ahí los tenéis. En nuestros objetivos, digamos que nos dirigimos a 4 públicos. En primer lugar, a los periodistas. Nuestro objetivo es llegar a los periodistas para que ellos cuenten con las voces expertas que nosotros conseguimos y las puedan utilizar en sus informaciones. También trabajamos con la comunidad científica, expertos y expertas que nos ayudan a valorar estas investigaciones. El tercer público serían las unidades de cultura científica que comentaba Alicia, los gabinetes de prensa, pues que ayudamos a ser un poco altavoz de sus científicos o científicas. Y luego el cuarto público, que es a donde queremos llegar, es la ciudadanía. Al final nosotros somos como una correa de transmisión que ayudamos a los periodistas a que hagan sus informaciones para que eso lo lea la ciudadanía. Entonces, al final es nuestro público final y el objetivo al que queremos llegar, para que mejore un poco esa conciencia social y esa pues, cultura científica, entre comillas, y que el debate público esté con evidencias científicas. Los rasgos del Science Media Center de España, pues tenemos financiación pública, como comentaba Rosana, de FECIT, y bueno, estamos estudiando la multifinanciación, que por ejemplo es el modelo de Reino Unido. Ellos llevan ya 20 años, entonces bueno, están en otra liga y ellos empezaron siendo una institución pública y ahora ya lo que tienen son pues, diferentes financiadores que no tienen un peso mayor del 5%, así son independientes. Nosotros tenemos un estatuto y un comité asesor para garantizar la independencia editorial. Publicamos en los 2 idiomas con licencia Creative Commons y así se pueden republicar en cualquier medio de comunicación citando la fuente. De redes sociales estamos en Twitter y Facebook y nuestra área de comunicación, Javi está registrado, son los embargos con un mailing que tenemos de periodistas y luego esto también lo subimos a la web embargado.
Los formatos que tenemos pues, son estos, reacciones, que por ejemplo hemos hecho de las conclusiones de la COP27 o investigaciones relacionadas con la crisis climática. Luego tribunas, que lo llamamos voces expertas, pues relacionadas con la ola de calor, por ejemplo, de este verano que hubo en Europa o cuando dijeron que había subido mucho la temperatura del mar Mediterráneo. Luego otro formato que se llama ¿Qué sabemos?, que son, por ejemplo, las claves de la cumbre del clima. Biblioteca de recursos, que hemos publicado, por ejemplo, recientemente el decálogo que comentaba esta mañana Gemma Teso, pues un resumen, nos lo pasaron y lo hemos publicado, o por ejemplo también cómo leer un informe del IPCC, que estos recursos son útiles para periodistas y luego también tenemos para investigadores para que se comuniquen con los medios, cómo preparar una buena entrevista, diferencias entre un artículo científico y un artículo periodístico. Y luego estamos haciendo también briefings, que son sesiones informativas sobre temas de actualidad. Por ejemplo, hicimos uno recientemente embargado sobre el Global Carbon Budget 2022, que estuvieron diferentes periodistas, del país hubo un periodista, por ejemplo, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Son como para periodistas registrados, no se graba ni nada, entonces los periodistas que acuden pues tienen la información de primera mano de esas voces expertas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es el formato. Le damos mucha importancia. Veis, por ejemplo, esta reacción de la COP27, Vanessa Castán, de la Universidad de Sheffield. Pues las científicas para nosotros son muy importantes. El hecho de no olvidar el equilibrio de género que se habla mucho en los decálogos en general, lo tenemos muy en cuenta. No 50%, porque eso es muy difícil, pero sí que intentamos, siempre que contactamos con científicos y científicas, que ellas tengan presencia, porque si no, al final estamos quitando una parte que no se oye. Tenemos una base de expertos y expertas de uso interno, no solo damos a los periodistas, los tenemos como eso, para consultarlo nosotros. Entonces, bueno, como esto también está en stream, si hay algún investigador o investigadora que cree que puede ser fuente experta del Science Media Center, pues nos puede escribir un correo y cuando haya algún tema de interés relacionado con sus áreas de investigación, pues contactaremos con ellos. Y ya para terminar esta parte de impacto en medios, que al final esto es importante para llegar a la ciudadanía, pues desde que estamos en funcionamiento en marzo de este año, llevamos más de 1.400, que está muy bien. Lo bueno es que esos, de todas las ideologías, pues El País, El Mundo, ABC, El Diario, Maldita, Neutral, también en medios internacionales, que eso es gracias a la red de SMCs, pues por ejemplo Reino Unido muchas veces publica las reacciones, por ejemplo, de la COP27, pues la publicaron en el Science Media Center de Reino Unido, lo distribuyen a sus periodistas, entonces los científicos están en medios de otros países. Y, bueno, lo que os he comentado de la licencia Creative Commons y el impacto invisible, que eso es importante porque cuando nosotros mandamos mails a los periodistas registrados, a lo mejor no les llama la atención lo que estamos enviando, pero les sirve para inspirarles para algún tema o bueno, para contactar con esas mismas fuentes que les puede resultar útil. Entonces, bueno, pensamos que eso también es importante, ayudar a los periodistas. La función del Science Media Center es ayudar a los periodistas a hacer sus informaciones. Aquí tenéis algunos ejemplos de, bueno, pues El Mundo, en El Faro de Vigo, en El País o en Maldita, recientes. Y dar algunos datos sobre la crisis climática en concreto. Cuando nos comentó Rosana esta mesa, yo creo que es importante tener en cuenta los datos del CIS, el barómetro de septiembre, que a la ciudadanía española le preocupa la crisis climática. Pues casi 9 de cada 10 personas cree que estamos ante cambio climático, que es una cifra pues, muy importante. A lo mejor hace unos años era más baja, es verdad que esto antes no se preguntaba, pero ahora sí que se pregunta más. Y de estas personas preocupadas por la crisis climática que dicen que sí que existe, el 90% dice que le preocupa mucho o bastante. El 90%, o sea, es una cifra muy alta. Si miramos en el total de encuestados, el 80%. O sea, estamos viendo cifras que la población española sí que le preocupa. Y el 90% cree que el Gobierno debería tomar medidas enérgicas para prevenirlo. Dentro de estas personas encuestadas, las mujeres y los más jóvenes son quienes están más concienciados. Que eso también es interesante saberlo pues a la hora de enfocar las informaciones, lo que decía un poco Javi, ¿no? Saber quién nos lee y quién está más interesado o menos en unos temas a la hora de escribirlos. Aquí vemos justo el desglose de esa pregunta y, por ejemplo, que digan no es el 8,2%, que pues, en España es así la situación, a lo mejor en otros países, pero en España es así. Es importante, aunque ese 8,2% es una cifra baja, sí, bueno, podríamos decir que no es demasiado alta, es importante que tengamos en cuenta los argumentos de la gente que niega el cambio climático. Ahora no es tanto la corriente de negarlo, porque cada vez es más evidente, sino que hay otros argumentos negacionistas
que son más retardistas, ¿no?, de retrasar las actuaciones, pues como por ejemplo el cambio climático no está causado por el ser humano, siempre ha habido cambios climáticos en la historia de la Tierra, no es peligroso, o siempre ha hecho calor, ¿verdad? Este verano siempre todo el rato escuchábamos, siempre ha hecho calor, bueno, esto es lo de todos los años. Las soluciones climáticas no son efectivas, que ese argumento es muy grave porque ese derrotismo puede llevar a la inacción, entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Y hace un resumen de todo esto este artículo de Nature que recomiendo mucho, es una revisión que os la recomiendo que la leáis. Y ese mismo artículo de Nature habla de 6 estrategias frente a este escepticismo climático y tiene un poco de relación con lo que comentaba Javier de las fábulas que comentaba de Estados Unidos y los diferentes municipios. Por ejemplo, una estrategia es enfocar los mensajes climáticos en un marco que apele a ideologías conservadoras. Pues, por ejemplo, si mantener el modo de vida, ¿no? Para que mantengamos el modo de vida tenemos que actuar porque al final, un poco en esa línea, o los cobeneficios, ¿no? Pues la promoción de los empleos verdes, la innovación tecnológica, a lo mejor lo que decía de las energías renovables. Luego, desde luego, figuras conservadoras como Schwarzenegger, eso seguramente a lo mejor hizo cambiar un poco los esquemas a muchos que le seguían, es como, pero de pronto es un activista climático. Luego establecer normas también que limiten el comportamiento de forma sutil o automática. Por ejemplo, cuando limitaron la velocidad en las carreteras, al principio generó como mucho descontento, pero luego es algo que interiorizamos y lo hicimos. Pues ese tipo de normas que interiorizas, luego ya te cuesta menos. Lo que hablábamos aquí, comunicar el consenso de la comunidad científica, que es el 97%, es aplastante. Y luego integrar las acciones con la rutina social. Pues, por ejemplo, el reciclaje, todo el mundo lo hacemos y no nos cuesta. Pues la clave es intentar integrarlo. Esta foto me encanta porque, fijaos, ¿no? Schwarzenegger con Greta Thunberg en las playas californianas, creo que era. Y bueno, en este contexto, ¿cuál es el papel de los periodistas? Esto es un poco lo que comentaba también Alicia, que aquí diferenciaríamos entre periodismo, comunicación y divulgación. El periodismo, como comentaba Javier, pues nosotros hacemos información, nos ceñimos a la actualidad, con investigación, verificación, contraste, independencia de las fuentes. Luego la comunicación, que sería lo que hacen las unidades de cultura científica o los gabinetes de prensa, pues eso está elaborado por una fuente no independiente porque es de la propia institución y no hay contraste con otras fuentes, pero también está dentro de este ecosistema. Y luego la divulgación pues sería popularizar un conocimiento ante un público no experto. En este contexto, aunque la misión de los periodistas no es persuadir, tenemos que tener en cuenta que tenemos una responsabilidad social con la crisis climática, porque no podemos tener equidistancia porque es una amenaza global. Entonces, claro, partimos de esa base. No es como si estamos informando sobre otras cuestiones. Aquí es muy parecido a las vacunas, ¿no? En la pandemia o las pseudociencias, que en eso, por ejemplo, Javi sabe bastante. No podemos ser equidistantes en estos temas porque son amenazas que cuestan vidas. Entonces, está clara la posición que tenemos que tener. Esto es lo que os han comentado esta mañana Gemma Teso, el decálogo de 2022, que lo publicamos ayer en el Science Media Center. Y luego os pongo aquí también estos 3 manuales que han publicado diferentes investigadores e investigadoras, que vienen muy bien para periodistas pues empaparte con esto y para actualizar un poco conocimientos. Estos 3 de Chequeado, de la Universidad Complutense y luego de la Universidad de Oxford y del Imperial College. Los 3 están en abierto, o sea que si tenéis tiempo son muy útiles. Y ya voy a ir terminando. Dejo las reflexiones ahora ya para la mesa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en primer lugar, doy unas cuantas respuestas también, porque para eso somos periodistas, preguntamos y nos respondemos. En nuestros artículos tenemos que hablar de la ingente evidencia científica que hay. Pues un dato, eso, que el primer estudio se remonta a 120 años, que relacionaba cambio climático con combustibles fósiles. No es una moda, o sea, es que eso hay que partir de esa base. El enfoque humano es muy importante, ver las consecuencias directas que tiene la crisis climática y, por supuesto, que hacen falta historias esperanzadoras, ¿no? Esto que hablamos de las soluciones, porque si caemos en el derrotismo es como apaga y vámonos. Si total ya está todo perdido, ¿para qué voy a intentar ahorrar luz o agua? Si total ya… No, eso hay que intentar no perder ese foco, pero teniendo siempre en cuenta que gobiernos y empresas son los que deben liderar el cambio. No está bien culpabilizar a la ciudadanía de por tu culpa por coger ese vuelo, fíjate la que tenemos. No, todo en su justa medida, porque al final, culpabilizando a la ciudadanía, obtenemos el efecto contrario. Al final, esto, bueno, el periodismo en sí, sea de crisis climática, de sanitaria o lo que sea, es un servicio público. Entonces, el buen periodismo tiene que servir para eso, para ayudar a la ciudadanía
a que tome las mejores decisiones. Se ha visto el papel en la pandemia. Y esta última frase la decía justo Alicia, que sería un poco lo que es la conciencia social que ella llamaba, ¿no? El hecho de que, pues, si informamos en qué consisten determinadas energías renovables, esto a lo mejor sirve para que la ciudadanía tome mejores decisiones en su día a día y esto al final pues, va a ser positivo para todo, ¿no? Eso sería un poco la conciencia social y el papel que tenemos los periodistas. Y bueno, os dejo aquí mi correo electrónico por si necesitáis y el del Science Media Center también, por si necesitáis y queréis suscribiros y os metemos en nuestra base de datos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, además por ir ya directamente al tema de qué respuestas podemos dar y ir a un aspecto tan concreto. Es cierto que en un contexto que es muy difícil, porque el contexto del periodismo en sí, con todo el tema de desinformación, de la pérdida de confianza en los propios medios, ya tiene su propio contexto difícil. Para tener claro cómo enfocamos, ha salido varias veces a lo largo de la mañana y también ahora, cómo enfocar, dónde poner el foco, con qué tono, si un tono más sensacionalista que a lo mejor puede hacer que lleguemos a los lectores, pero puede generar a lo mejor el efecto contrario. Son muchos factores a tener en cuenta, así que abro el turno de palabras. También abrimos el debate al público, si alguien quiere preguntar. Decías, Laura, que no es posible, como ha pasado con la pandemia, no tomar partido en un tema como este. ¿Cómo veis este aspecto? ¿Hasta qué punto es tan fácil cuando trabajas en un medio de comunicación, cuando eres un periodista, definirte hacia una línea que no sea sensacionalista, pero sea rigurosa, encontrar ahí esos equilibrios? Recientemente el informe de Digital Report sobre periodismo y cambio climático decía que el foco, que los lectores, el 53% considera que los medios deberían centrarse en qué hacen los gobiernos o las grandes empresas ante el cambio climático, como comentaba Ana esta mañana, y tan solo un 17% apunta a qué podemos hacer cada uno a nivel personal. También como fuentes, sí que me gustaría comentaros, el tema de la pandemia ha impulsado el papel de las fuentes expertas y científicas. Si pensáis que en el tema del medio ambiente también son fuentes ya consolidadas, el 46% de los encuestados creen que deberían ser las principales fuentes informativas sobre el cambio climático, de ahí el papel tan importante de centros como el vuestro. Bueno, pues, ¿hacia dónde irían este foco, este tono, las fuentes que pueden utilizar los medios de comunicación? Bueno, y cualquier otro tema de los que hayan salido que consideréis de interés. Si quieres. Bueno, yo sí que quería hacer un apunte con respecto a ese dato que dabas de que la gente cree que se debería informar más de lo que sea. Nosotros no podemos dar todos los días la misma noticia. Quiero decir que la gente cree que se debería informar más de que los gobiernos no hacen nada. Vale, eso llega la cumbre X del clima y los gobiernos no firman y nosotros decimos los gobiernos no firman. Esa noticia no se la lee nadie y no lo podemos volver a contar al día siguiente. Los gobiernos no firmaron. Al día siguiente, los gobiernos no firmaron. No, digamos que cuando se plantean ese tipo de noticias ideales o la forma ideal de contar esto, vale, nosotros tenemos que poner el foco en eso y lo podemos poner el foco más o menos habitualmente o recordarlo cuando damos una noticia sobre no sé qué, decir, y pues no sé, en el caso de la anterior administración americana, pues Trump sacó a la gente a su país del Acuerdo de París, con lo cual esto va a poner más problemas, no sé qué, o tiene problemas con China. Entonces, digamos que siempre podemos utilizar, para poner el contexto, pero bueno, más allá de lo que consideremos la noticia ideal o lo que se debería informar sobre el cambio climático, luego hay que hacer noticias todos los días, ¿no? Y por lo general nuestra forma de tratar de mantener la historia encima de la mesa es, pues nos salimos de estudios científicos que salen y que pues cada estudio tiene su enfoque, cada estudio tiene su interés, ¿no? Pues unos se centran pues en la pérdida de biodiversidad o se centran en
no sé, cualquier cosa, ¿no? Digamos, o cómo está afectando, el otro día dábamos una noticia, cómo está afectando a los megaincendios en Siberia. Digamos que siempre hay noticias nuevas para tratar de encontrar enfoques interesantes para la gente a partir de algo nuevo que se pone encima de la mesa, y nosotros damos noticia de eso, ¿no? Es verdad que también intentamos a veces hacer reportajes, ¿no? O hacer, por ejemplo, nosotros ahora mismo acaba de volver mi compañero Nuño de Colombia, porque allí están los pocos glaciares que quedan en Sudamérica, también están desapareciendo, entonces se va a hacer una historia sobre eso. Además que es una noticia que perseguimos nosotros, que la creamos para entendernos, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil estar permanentemente generando información nueva, que al final es nuestro papel, ¿no? O sea, que también cuando hablamos o sea, a mí me gustaría resaltar bastante eso, ¿no? El hecho de que no es tan fácil hacer la noticia canónica porque la podemos hacer una vez, ¿no? No podemos estar todo el día dando la misma noticia. Que de hecho ese es el problema que quería siempre reflejar el anterior director del Guardian, que decía antes, ¿no? Que él lo expresaba, o sea, me parece que era una forma muy expresiva, ¿no? Que no podemos dar todos los días la misma noticia, ¿no? Es una noticia que no se produce todos los días, aunque no deja de producirse. Entonces, nos obliga a encontrar nuevas maneras de afrontarlo. Esto, la película está tan famosa de No mires arriba, ¿no? Creo que el fallo que tiene esa película cuando trata de buscar ese paralelismo con la información climática es el hecho de que ese asteroide que se dirige hacia la Tierra va a caer ya. Aquí estamos hablando de un asteroide que va a estar cayendo a partir de 2000 no sé cuántos. Y es verdad que tenemos un margen muy corto para actuar, pero es como si dijéramos tenemos que mandar ya una nave para desviar ese asteroide. Pero ese asteroide va a estar cayendo durante 100 años y no es muy fácil mantener la atención informativa durante 100 años para una cosa que no deja de pasar, ¿no? Digamos, no puedes llevar todos los días a portada viene un asteroide, al día siguiente viene un asteroide, al día siguiente viene un asteroide. Tienes que inventar nuevos enfoques y no siempre es fácil hacerlo, ¿no? Digamos que ese es un reto también importante. Sí, yo en esta línea, por ejemplo, hoy El País, para poner un poco de manifiesto lo que comentabas antes de noticias que se lean y un poco transversales, no solamente en materia o no solamente en clima, que serían como las dos secciones del País que se dedican más a esto. Daniel Grasso ha sacado un tema de fondos de inversión relacionado también, o sea, más periodismo de datos, economía, al final se trata un poco de eso, esos temas propios, que claro, no puede estar todos los días sacando temas propios, pero bueno, tampoco se pide que se saquen todos los días temas propios de esto, pero por ejemplo lo que comentabas de Nuño, que lo hicisteis también ya en España, ¿verdad? Sí. Hace unos años, a mí me parece que es un buen ejemplo de un buen periodismo lo que se está haciendo en El País con el clima, porque tenemos aquí a Javier, hablamos del País, si no hablaríamos de otro medio, también hay otros medios, Maldito Clima, yo he trabajado ahí, pero Climática, o sea, hay otros medios que están muy centrados en el clima, como muy de manera transversal, que es la clave, ¿no? El hecho de que no sea solamente la COP27 o cuando hay una ola de calor, sino eso, como más que salpica todas las secciones. Pero claro, no puede ser, lo que dice Javier, no puede ser noticia siempre constante todos los días, pero tenemos que encontrar, pues, en el Science Media Center, por ejemplo, nos fijamos muchísimo en los embargos, los contenidos embargados de las revistas científicas, y es verdad que, bueno, como ellas marcan un poco agenda, últimamente hay mucho más de crisis climática, se nota. Hace unos años no había tanto y ahora sí que se nota. Será también porque los medios lo demandamos más. Entonces, bueno, pues al final nuestro papel también es, bueno, esto siempre tirando un poco lo local, ¿no? Pues también hubo algo de este verano que tuvo muchísimo impacto, era de tiburones y rayas que estaban amenazados en el Mediterráneo, pues hicimos ese embargo y salió un montón. Bueno, pues al final también desde nuestro nivel podemos remar un poco en ese sentido, pero no podemos sacarlo todo lo que hay de crisis climática porque es el hartazgo. Nosotros mismos cuando lo leemos decimos otra vez esto, otra vez que el aumento de las temperaturas afecta a no sé qué, esto ya lo hemos contado. Entonces, esto ya lo hemos contado, si no interesa al periodista porque ya lo ha contado, ¿cómo le va a interesar a la ciudadanía que lo ha leído ya 40 veces? Entonces, eso también nos hace intentar cambiar el chip y por eso es un soplo de aire fresco que periodistas de otras secciones, como por ejemplo eso de economía, propongan temas que tengan que ver de manera transversal con esto, porque vamos a llegar a otro tipo de lectores y lectoras. Entonces, es muy positivo eso, que se impregne, y eso el Guardian es muy bueno, que se impregne todo el medio de un poco esta filosofía.
Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, que voy a decir. Lo que a mí a lo mejor, pues quería a lo mejor preguntaros cómo lo veis vosotros, es, a ver, a mí me da un poco la sensación que, o sea, que hacerse bien, puedes encontrar muchísimos ejemplos de que se hace bien y dentro de los contextos y de las rutinas periodísticas que son las que son. Si igual se hace, o sea, tenemos ejemplos en materia, bueno, vosotros también hacéis comunicación muy buena, otros casos como, bueno, los verificadores, la fórmula de The Conversation también me parece muy buena, ¿no? De trabajar directamente con los científicos e intentar que al final el producto sea entendible, ¿no? Lo que yo me planteo es un poco lo que decía Javier antes. Tú conoces quién te está leyendo ese contenido, pero ¿cómo hago que la gente que no está ahí vaya ahí? O sea, es como un poco, o sea, los que ya saben que el cambio climático estamos ante una crisis y que hay que hacer algo, ya lo saben. Es que creo que el reto es llegar a los que no están tan convencidos, ¿no? Y ahí, pues no sé, ese es un poco también cómo llegar a esa gente. Esa puede ser una estrategia, ¿no? A través de otras secciones o de otros enfoques, pero no creo que sea, o sea, creo que no, por ejemplo, el tema del cambio climático lo veo muy claro, porque sí que ha calado mucho la gente joven, pero si te vas a otros temas, no calan tanto. Entonces, creo que también lo que decía antes, ¿no? Ellos están en otro tipo de canales, no están en los medios tradicionales, es que es la realidad, no están en los medios tradicionales. ¿Cómo vamos a llegar a esa gente, ¿no? Para otros temas que al final nos van a ayudar a que esto también de alguna manera se vuelva un poco más empático, ¿no? O que entiendan que hay que tomar medidas, que al final nos van a afectar a todos, vamos a perder a lo mejor 2 áreas de vida, porque es que esto, si no, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Porque yo leo materia, pero yo... Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas veces se habla digo, y esto es en general, no porque estemos hablando en concreto de cambio climático, pero hay medios específicos que se dedican a eso, pero generalmente es, digamos, que informan a gente a la que no hace falta convencerles de nada, ¿no? Quiero decir, a alguien que se está suscrito a Ballena Blanca no hay que convencerle de nada, porque ya, digamos, si se suscribe a ese digamos que es un público que ya está perfectamente informado de lo que... Entonces, yo cuando empezaba hablando con esas fábulas de lugares así es porque también hay que pensar si en concreto, pues cuando trabajas en Maldita estás pensando en desmentir un bulo, estás pensando en un público escéptico, estás pensando en un público negacionista, estás pensando en un público general. También hay que pensar que, esto sí que es una cosa que funciona mucho y que cada vez se dan más cuenta los especialistas, digamos, en este ámbito, el hecho de que con respecto a la desinformación climática o la capacidad para generar escepticismo, hay que aprender a cubrir los vacíos, porque los vacíos, cuando no los cubres con información, digamos, de calidad, se cubren con información que no es de calidad y probablemente alguien aproveche para colar su mensaje. Y hay una cosa que funciona mucho y que cada vez estamos de acuerdo los especialistas en eso, que es en el de que tenemos la capacidad de inocular a la gente frente a la desinformación. Es decir, si alguien ha recibido por primera vez un impacto noticioso sobre algo y la primera vez que escucha hablar de ese fenómeno, lo escucha hablar, digamos, bien explicado, ¿no? Con gente que sabe y explicándote un poco la realidad de las cosas, cuando se enfrente al bulo ya va a estar inoculado porque la primera información que ha recibido ha sido... O sea que también es importante que desde los medios de comunicación y los comunicadores de la ciencia y los comunicadores estén al loro de seguir informando en todos los registros, en todos los ámbitos y en todos los posibles fenómenos nuevos que vayan a aparecer, porque en cuanto se genera ese vacío, alguien lo va a aprovechar para mal y entonces es mejor tener, por así decirlo, al público inoculado frente a esa desinformación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Un poco lo que preguntaba Alicia, por ejemplo, en Maldita, se vio cuando TikTok empezaba a estar empezaba un poco a despuntar, se vio claro que había que estar en TikTok o Twitch, se vio claro que había que estar ahí porque había muchísima desinformación. A lo mejor no tanto de crisis climática, pero, por ejemplo, sí de violencia machista. Entonces, lo que decía justo es que nos estamos complementando muy bien los tres, porque es lo que dice, cuando hay un nicho, hay un vacío, pues en TikTok nadie hablaba
O sea, está la corriente de las cifras son falsas, la violencia machista no existe, porque TikTok es público muy, muy joven. Entonces, en Maldita, por ejemplo, la media de edad es bastante, son muy jovencitos los redactores, muchos, otros éramos un poco mayores, entonces estaban en TikTok y claro, lo compartían en plan, fijaos estas burradas. Entonces, fue como, hay que estar ahí ya. Y, porque si no, eso se expande. Entonces, la clave con cualquier tema, pero es estar en las redes en las que está la gente. Si ahora ya, bueno, Facebook está bastante de capa caídas, la gente un poco más, la gente mayor y demás, pero eso, pues hay que estar en TikTok, hay que estar siempre a la última, en más todo, hay que intentar estar a la última, no nosotros en todo porque no llegamos, bastante tenemos con escribir y con lo nuestro, pero como estrategia de medios en general, si queremos intentar llegar a donde se está cociendo un poco, pues eso, las desinformaciones y demás, hay que poner el foco en qué se está moviendo, no decir, no, yo ya estoy en esta red y ya no necesito más. No, pues entonces te estás quitando una parte de la ciudadanía. Eso por un lado. Y luego la otra parte que decías, Alicia, pero ¿cómo podemos llegar a la gente que no lee materia o que no? Yo creo que las unidades de cultura científica, desde las universidades, tienen un papel importante en la divulgación que se genera físicamente o online para intentar, por ejemplo, ciencia en el mercado. Eso vamos a trasladarlo a negacionismos de la crisis climática. Pues, ¿cómo llegamos a la gente mayor? Pues vamos a ir a centros de mayores. Eso, por ejemplo, en Maldita se hacía mucho con alfabetización mediática, ¿no? Era un apartado muy importante también de ellos y es interesante eso, llegar a donde ellos no van a llegar a ver en el móvil el desmentido, pues vamos a ir donde está la gente mayor. Y eso lo pueden hacer las unidades de cultura científica con iniciativas de divulgación que ya se están haciendo, pero intentar darle una vuelta y no solamente en plan, pues hacemos puertas abiertas en la universidad, pero no va a venir nadie, hay que ir donde está la gente. Entonces, si vemos que la crisis climática, la gente mayor es la que no está muy convencida, pues a lo mejor un buen seminario dentro de la Semana de la Ciencia es ir a centros de mayores a hablar de por qué el cambio climático es importante en mi comunidad de vecinos, con cosas muy concretas, que eso no tiene nada que ver con el periodismo, ¿eh? O sea, eso, como hemos dicho antes, son cosas diferentes, periodismo, comunicación y divulgación. Pero estamos hablando de cómo llegar a la gente que no lee medios de comunicación, por ejemplo, o la gente joven que no ve medios de comunicación y solo están con el móvil y con YouTube, que se informan o que se informan con TikTok, que es como su medio de información TikTok. En lugar de Google utilizan TikTok. Pues habrá que estar en TikTok. Yo, ahora que me mencionas, perdóname, porque me estaba acordando justo, creo que lo he mencionado esta mañana y a mí me parece el mejor programa de divulgación científica con diferencia de este país es Aquí la Tierra, porque es un programa que es un magazine que está pensado para gente de otro corte de edad, que está perfectamente planteado el hecho de que te hacen la receta del potaje de no sé qué, pero es una manera muy, muy sana y muy tranquila y muy sosegada de ir poco a poco calando lluvia fina de conceptos científicos, de conceptos desde la meteorología al clima, del clima a conceptos más sofisticados, pero es una lluvia fina que funciona muy bien porque va a un público muy concreto y del que generalmente pasa por debajo del radar de los que nos dedicamos a informar más de esto, ¿no? O sea, ahí sí que es dedicado, digamos, a señoras mayores y las señoras mayores se están enterando de cómo funcionan, digamos, los fenómenos físicos del planeta gracias a un par de chascarrillos y un potaje de verduras. Y eso me parece que no hay que despreciarlo, quiero decir que cada receptor tiene su canal, cada canal tiene su público y hay que saber jugar en esos terrenos. Muchas gracias. Pues sí, cada público tiene su canal, tiene su forma de llegar. Quería abrir ahora el debate si hay preguntas. Si no, sigo haciéndolas yo, pero bueno, si alguien, María Josep. Bueno, en primer lugar, felicidades por todas las intervenciones. Yo quería discutir sobre The Conversation. Quería preguntaros sobre la iniciativa, y no sé si a Laura, porque pues eso, desde las unidades de... No sé si es suficientemente transparente la iniciativa. No sé si la queréis comentar, pero a mí me parece que no es periodismo real. Es una divulgación financiada y al final no subvencionada y no sé si llega realmente. Al final es una especie de autobombo, ¿no? de las unidades de cultura científica que financian y no sé si ese camino, no sé, me gustaría si podéis
decirme vuestra opinión y comentar este tema. Creo que lo ha comentado, no sé quién. Yo es que trabajé un mes en The Conversation, pero luego ya me fui al Ministerio de Educación, entonces tengo aquí un poco de conflicto de interés. Claro, no sé si queréis vosotros decir... Sí, yo te cuento. Nosotros tenemos una perspectiva muy clara con The Conversation en el periódico. Nosotros para el que no lo sepa, es un repositorio de artículos escritos por gente de la academia, de todo tipo y pelaje. Y nosotros tenemos un problema con ellos que por lo general es lo que tú decías, ¿no? Es solo autobombo. A nosotros no nos gusta, les republicamos a veces, pero no nos gustan, y hemos hablado con ellos, no nos gustan los que son yo hablando de mi propio estudio. Entonces yo lo vendo muy bonito y digamos, se lo explico para todos los públicos, pero es mi propio estudio que evidentemente que voy a decir, más que es guay y que mis conclusiones son estupendas. Entonces nosotros sí que les publicamos a veces artículos cuando es alguna persona que es especialista en determinada historia y entonces hace como un repaso citando a otra gente, hace un repaso de todo lo que se publica últimamente sobre no sé qué. Pues yo qué sé, el pie zambo. Pues el pie zambo ha habido varios estudios y se ha demostrado que no sé qué, pero en 2012 dijeron tal. Entonces digamos que ahí sí que nos parece que aporta algo de valor, que es cuando alguien que sabe de algo y repasa lo que se ha publicado sobre eso. Pero cuando es simplemente autobombo, pues resulta más incómodo porque no sé si me puedo fiar y si me tengo que poner a hacer el trabajo de si me fío o no me fío, entonces ya me hago una noticia, ¿no? Eso, o sea, yo estoy de acuerdo con Javier, ahora que hable Alicia, salvo que sí que sea, porque en El País publicáis, cuando es así, por ejemplo, estoy pensando en hallazgos revolucionarios que escribe, por ejemplo, María Martínez sobre su propio hallazgo, en esos casos sí, porque sí que tiene un sentido, ¿no? Claro, o sea, eso sería un poco la excepción, que ahí sí que puede tener sentido cuando, no recuerdo cuál fue, hace poco, en Atapuerca, ¿cómo era? Esa. Y sí que María Martínez a veces escribe en primera persona artículos de tribunas en El País en materia sobre un hallazgo suyo, pero claro, es como un hallazgo revolucionario. Sería un poco la diferencia de esta investigación mía, ¿no? Que estoy pensando. Javi. Sí, no, pero claro, evidentemente ahí porque sí que hemos hecho el trabajo de dar la noticia y la noticia sí que la hemos trabajado y si sabemos que es verdad, entonces pues digamos el enfoque del investigador. Pero esto como te llega muchas veces es como lo que se sabe, pues yo qué sé, ¿por qué no hay que bañarse en la piscina después de comer y tal? Pues un estudio que hicimos nosotros y es como, bueno, me quedo corto, ¿no? Vale, bueno, yo desde el punto de vista de Unidad de Cultura Científica, que sí que trabajamos con The Conversation, pues yo sí que le veo bastante utilidad. A nosotros nos ha resultado bastante útil y fíjate, más allá del plano periodístico, porque no creo que ellos hagan periodismo, pero no pasa nada, o sea, ellos hacen otra cosa. A mí me ha servido mucho para despertar vocaciones divulgadoras entre mis fuentes, o sea, entre mis expertos y mis expertas. Y eso ya me vale, o sea, ya con eso me vale, porque es una forma de acercar al científico o la científica a la sociedad o a que despertar su lado divulgativo, porque es que esta es una tarea bastante ardua. Y entonces, bueno, pues este sistema suele encajarles bastante bien. Se sienten cómodos y se sienten cómodas en esta fórmula. Y a lo mejor luego de ahí, pues ya luego no les cuesta tanto hablar con El País si un día nos llama, ojalá, ¿no? Para contar con un fuente experto, o no les cuesta tanto dar una charla en el PAF porque queremos a lo mejor hacer otro tipo de comunicación más sobre ciencia ciudadana o de lo que sea. Entonces, ya por eso a mí, bien, The Conversation, bien. Después, el otro debate, bueno, es cierto que a veces es el propio investigador o la investigadora que habla de su paper, otras veces son ellos nos mandan búsqueda de expertos, ¿no? A nosotros nos llega así, búsqueda de expertos, entonces nos ponen los temas y, bueno, tú ahí puedes decir, pues sí que tengo un experto en este tema, son temas de diferentes... y sí que es verdad que al final pues te cuentan lo que ellos han investigado, es un poquito de eso, y eso no quiere decir que vaya a sentar cátedra, como nada, ¿no? Pero a lo mejor ahí pues sí que es más discutible, pero desde el punto de vista primero que he expuesto, o sea, sí, totalmente sí.
Yo creo que lo que decía María Josep también es el modelo de negocio, ¿no? Que es lo que a ella le chirría. Claro, que es que ese debate lo hemos tenido en varias redacciones también. Yo lo que veo, el hecho de que se republique con la licencia Creative Commons, eso sí que es positivo, ¿no? El hecho de que un investigador vea que ha escrito su tribuna, la han editado periodistas, porque sí que trabajan periodistas. Aunque no es un medio como tal, sí que trabajan periodistas editando las tribunas. Y así los científicos también aprenden un poco a adaptar un poco sus textos. Y eso luego se ven publicados en diferentes medios y eso les gusta. Pero claro, el tema es el modelo de negocio, que eso es lo que yo también he escuchado en varios foros, que es lo que puede causar un poco más de controversia. Yo, como vengo del Science Media Center, que es público, pues claro, no tenemos ese debate, porque lo nuestro es financiación pública, licencia Creative Commons, servicio público y demás. En el caso de Javier, a lo mejor puede hablar un poco del tema del país, que creo que va muy bien, el tema de las suscripciones, claro, porque al final pues la gente de Conversation tiene que comer. Entonces, claro, pues no sé si queréis hablemos ese melón un poco. ¿Cómo el último que has dicho? Que la gente de Conversation tiene que comer, o sea, que lógicamente hay que pagar, claro, o sea, que entiendo que a lo mejor, pero entonces, ¿cómo subsisten las personas que están ahí trabajando? Que son unos cuantos, entonces, claro. Entonces, no tengo ni idea. O sea, a mí de Conversation me parece o sea, para todo lo que podíamos estar, o sea, quiero decir, para todo lo que hay de mal, o sea, pues esto no me parece mal. O sea, hay otras, o sea, no sé, creo que es ese debate del modelo de negocio, pues, o sea, concretamente, ¿qué es lo que no te cuadra? Que se estén lucrando por, ¿o por qué? O sea, no quería discutir, vamos a discutir. Claro. Sí. Sí. Y después ellos, The Conversation se considera que es una ONG que vive... Mira lo que pone el medio. Entonces, nosotros trabajamos para la divulgación. Quiero decir que la CRUE lo impulsa, las universidades se están sumando y yo soy crítica porque creo que ese dinero que se gasta en las universidades se podría destinar a otra manera. Por ejemplo, pagar a los investigadores que hacen los artículos y publicarlos en los medios de comunicación convencionales. Quiero decirte, que no digo que no se haga, lo que digo es que seamos transparentes con la financiación y con las iniciativas que hacemos, porque en el caso español es una iniciativa muy subvencionada y es un dinero bastante elevado el que se está gastando, que luego cuando estamos en las unidades de cultura científica tienes que decirle a este investigador, escribe un artículo y ese investigador no cobra nada por todo su tiempo. Entonces, bueno, que pensemos en esas iniciativas y en la vocación que pueden tener los investigadores. Que una conferencia, por ejemplo, yo siempre soy del pensar pues, que tenemos que pagar a las actividades de divulgación y se intenta pagar a una conferencia, pero esos artículos no se pagan. Por lo menos en la mayoría de casos que conozco yo. No sé si alguna universidad paga a los investigadores. Entonces, bueno... Sí. En ese sentido, pues sí, te entiendo perfectamente. O sea, que ahí... Que siempre pensamos que la buena voluntad de la comunidad investigadora para que haga divulgación y cuando hemos conseguido que las actividades puedan cobrar y tal, y su currículum, luego viene un supuesto medio que no es un medio, que es una plataforma de agregador de contenidos que le está haciendo la competencia a los medios de verdad y no están haciendo periodismo. Pero bueno. Eso de que le están haciendo la competencia a los medios de verdad, no sé, yo tampoco... O sea, entiendo el enfoque y sí que lo comparto en el sentido de que no pueden ir por ahí diciendo que son una ONG porque no lo son. O sea, se han inventado un modelo de negocio y es el que hay. Si quieres entras y si no, no entras. Y no puedes ir por ahí diciendo que eres una ONG totalmente, pero... o sea, al final no creo que estén contribuyendo con desinformación y el hecho de que el científico o la científica lo haga gratis, bueno, ahí también podríamos entrar en cierto debate, ¿no? De decir, hacer divulgación yo creo que es parte también un poco de nuestra función como personal investigadora en la universidad. Yo soy igual que tú, ¿no? Investigadora y hago divulgación en la medida de lo posible porque quiero que mi ciencia llegue a la sociedad.
también saco algún beneficio, ¿no? Al final es también reconocimiento en otros contextos, también hay muchos estudios ahora, ¿no? De que tener visibilidad en otros ámbitos que no son el académico también te puede venir bien en términos no académicos, o por ejemplo temas de sexenio de transferencia, o sea, entiendo el enfoque de que vayan diciendo que son ONG y que no lo son, totalmente, no, pero es un modelo de negocio y tampoco creo que sea periodismo, es otra cosa. Un poco mi punto de vista. Y a mí, desde mi punto de lo que te decía, o sea, sí que o sea, tú le preguntas a los científicos o a las científicas que han colaborado en The Conversation, por lo menos en la universidad en la que yo estoy, y es que están contentos. O sea, están contentos y están contentas. Es que, ¿sabes? A lo mejor porque luego quieres que participen en algo de televisión, tal, les cuesta muchísimo más, ¿no? Es una fórmula la que se siente más o menos relajado. Que ahí lo que están intentando es decir un poco lo que hacen, ¿no? Que están juntando científicos y científicas con periodistas, pero yo no creo que hagan periodismo, hacen otra cosa. No sé si queréis añadir algo a la discusión que ha abierto María Josep. Hasta aquí. Muy bien. Pasamos a otros temas, porque sí que es verdad que teníamos 2 horas para la mesa redonda, pero ya nos va quedando menos. Nos queda alrededor de media hora, así que aún nos da tiempo de debatir otras cuestiones. Bueno, pues en primer lugar, sumarme las felicitaciones. Y yo, en relación un poco a lo que ha comentado Javier, que me ha gustado mucho esa frase de no es fácil mantener la tensión informativa en torno a un tema como es el tema del cambio climático, quería conocer un poco vuestra opinión de los tres, ya no tanto del papel del periodista, sino del papel de los medios, ¿no? Y de si, evidentemente, al periodista le cuesta mantener esa tensión informativa, como hoy informamos diariamente de un tema que es diario, pero no lo es al mismo tiempo, como también has expuesto muy acertadamente. Pero mi pregunta va un poco más allá, es si realmente los medios les están dando un espacio a temas como el del cambio climático lo suficientemente amplio. Y a veces sí que tiran esa percha, ¿no? Y a lo mejor el espacio que se le ha dado a la cumbre del clima en Egipto, si la comparamos con la que está teniendo el Mundial de Qatar, pues veremos un claro desequilibrio, ¿no? Y cómo incluso el Mundial de Qatar, con toda la controversia que ha generado por su desarrollo en un país como el de los Emiratos, con todos los problemas de respeto a los derechos humanos y tal, pues finalmente todo ese debate ha quedado superado ampliamente por el debate deportivo, que es al final el que le interesa a la gente, más allá de cualquier otro. Pero a mí sí que me ha llamado la atención su proximidad en el tiempo, ¿no? Y como un tema, porque evidentemente, claro, aquí está siempre esa correlación, ¿no? De si los medios le dan el espacio porque la sociedad lo reclama o la sociedad lo reclama porque los medios acaban generando esa agenda informativa o ese espacio de debate público, ¿no? En ese sentido, claro, desde la perspectiva vuestra como periodistas profesionales o académicos, ¿cómo se sitúa el profesional ante la empresa, ¿no? Y cómo batalla para encontrar un hueco en la parrilla o en el espacio del medio, cuando hay muchos otros temas, pues la tensión internacional, la inflación. Esta mañana hablábamos que se debate sobre el tema energético desde la perspectiva más de la economía que desde el cambio climático, etcétera. Entonces, la empresa informativa es consciente de su responsabilidad social corporativa y dedica un espacio suficiente para hablar de estos temas, más allá de la tensión informativa del día a día. ¿Cómo batalla el periodista para lograr ese espacio frente a otras presiones informativas del día a día, que a veces son la simple polémica política y en otras ocasiones pues son temas de mayor calado como el de la guerra de Ucrania y otros son temas pues, sociales que reivindica la ciudadanía como puede ser el tema deportivo, ¿no? Que a lo mejor... Bueno, creo que me he extendido un poco, pero creo que el concepto lo veis. Está muy bien planteado y
De hecho, a mí me gustaría que también se entendiera el tremendo esfuerzo que se hace en las redacciones porque le damos mucha más importancia, mucha más relevancia, digamos, para nosotros la Biblia, digamos, lo más importante es la portada del país.com, ¿no? Y ya no la del portada del periódico papel, que también, pero quiero decir, la relevancia que se da dentro de esa portada de la web a las noticias de todas las relacionadas con el cambio climático, con el calentamiento y demás, el esfuerzo que se hace por darle relevancia en comparación con el verdadero interés que suscitan. Es decir, la gente pincha muy poco las noticias de cambio climático. Las noticias sobre la cumbre de Egipto no generan interés, quiero decir, no generan casi interés, sobre todo porque ya estamos en una fase superárida del debate, que es un debate muy de disposición octava del acuerdo, en el que es muy difícil generar interés a la gente, y en general es que aunque se tratara de la parte más salseo de las cumbres, tampoco generan mucho interés. De hecho, es un fenómeno muy criticado. Es que estamos todo el rato hablando de Greta. Es que hablábamos de Greta, yo creo que también porque es que era una cosa que sí que generaba interés, ¿no? Digamos que también hay siempre un equilibrio que hay que mantener dentro de las relaciones, ¿no? Entre lo que se demanda por parte de la audiencia y lo que nosotros queremos que se ponga en valor, ¿no? Digamos, nosotros intentamos dar mucha relevancia a determinados temas que no siempre tienen esa respuesta por parte de la audiencia, que a lo mejor no pincha la gente. O sea, que eso también hay que entenderlo. Y también el hecho de que del volumen de noticias que le dediquemos a algo tampoco tiene mucho... No es muy informativo per se. Quiero decir, antes, esta mañana, Gemma también nos ponía aquí un montón de datos sobre pues, cuando había más noticias de tal tipo, no sé qué. Pero, por ejemplo, si tú te metías durante la Cumbre de Madrid, te metías en la pestaña de la Cumbre de Madrid en expansión, era todo Greta es idiota, los ecologistas nos engañan, tal. Y pueden dar muchas noticias sobre eso, pero ¿qué estás diciendo? O sea, quiere decir que no es tampoco el volumen y el esfuerzo que haga una redacción, sino también en qué dirección, ¿no? Yo recuerdo, por poner un ejemplo, también para ilustrar un poco cómo funcionan las cosas también en las redacciones. Cuando trabajaba en el periódico Público, una vez tras el accidente de la central de Fukushima, a nosotros nos daban todos los días 4 páginas, 6 páginas de Fukushima. No nos decía lo que teníamos que decir, nosotros siempre informábamos con el mayor rigor posible y demás, pero el periódico, digamos, editorialmente era un periódico antinuclear. Nosotros dábamos noticias bien dadas, que era nuestro trabajo, ¿no?, contarlo bien. Pero si tú le das 6 páginas a alguien sobre Fukushima, ¿cómo se llama?, la patronal de las energéticas no estaba muy contentas con nuestra cobertura, pero no porque dijéramos nada que no fuera verdad, sino porque no parábamos de dar la brasa con eso, ¿no? O sea, que también las noticias al peso a veces también influyen de determinada manera al margen del enfoque, ¿no? O sea, que digamos, es un equilibrio complejo, ¿eh? El caso que le hacemos a las cosas, la relevancia que le damos, desde luego editorialmente en mi periódico sí que siempre se esfuerza desde arriba, por darle importancia a todo lo que tiene que ver con la crisis climática, pero no siempre se lleva una recompensa por parte de los lectores. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que no es un campo fácil de abordar, porque se transmite mucho esta sensación, ¿no?, en este tipo de eventos es que hay que contar las cosas bien, es que las cosas a lo mejor las hemos contado bien 20 veces, pero es que la gente pues a lo mejor no las ha querido leer por lo que sea, ¿no? En el caso del Sayas Media Center, teníamos claro que sí, con independencia de cómo lo trataran los medios o si nos iban a sacar o no a las fuentes, justo cayó un domingo, es que también cayó bastante mal, bueno, como siempre suele pasar, las conclusiones finales, el documento final fue el domingo de madrugada. Entonces, en este caso me encargué yo. El domingo a las 6 de la mañana me puse a contactar con investigadores, bueno, 7 de la mañana, y pues lo enviamos y demás, pero es verdad que tuvo muy poquito impacto en medios, pero teníamos claro que lo teníamos que sacar. Es verdad que nosotros no estamos sujetos a cuántos clics hay, porque lo podemos hacer, tenemos esa suerte y no nos piden, bueno, pues es que si esto no ha conseguido suficientes visitas, pues no sacáis más, ¿no? Porque la suerte que tenemos nosotras es que lo podemos seguir haciendo, pero yo creo que en esta cumbre se ha visto claro el hartazgo. En la de Glasgow también, además estaba en plena pandemia y a quién le importaba Glasgow con la que teníamos encima, ¿no?
La cumbre de Madrid, que fue justo antes de la pandemia, sí que fue bastante mediática, porque además se celebró aquí, fue todo un poco contrarreloj, y vino Greta, lo que dice Javier. En esa sí que yo creo que hubo más interés y la gente lo sentía cerca porque era aquí en Madrid, ¿no? Y sí que sintió que se estaban haciendo cosas. Teresa Rivera, que aparecía ahí en todas las negociaciones, también era como muy protagonista, y esto de, pues al final se consiguió un acuerdo, ¿no? Eso también vende mucho, ¿no? De lo de última hora, pero es verdad que en Egipto no ha habido tantísimos periodistas desplazados porque tampoco lo han puesto fácil, han conseguido algo que tampoco es, bueno, el fondo está bien, pero vamos, tampoco es la repanocha. Entonces, bueno, el balance, claro, ha sido muy agridulce. Y luego, siendo en un país como Egipto, con todas las libertades que tienen, que no se podían manifestar y demás, que sí que tiene similitudes con Qatar. Yo es verdad que justo cuando estaba pues, con estas reacciones, pensaba en Qatar y decía, fíjate, si dentro de nada es el Mundial allí, y qué poco se está hablando de las conclusiones de esta cumbre, con lo importante que es esto que están negociando aquí, que no les está dando nada de importancia, y al final aquí se está decidiendo nuestro presente, nuestro futuro. Y es una pena, pero es que nosotros como periodistas tampoco podemos hacer mucho más. Pues en el caso del Sayas Media Center, nosotros enviamos las reacciones, las publicamos, conseguimos que en domingo contestaran muchos investigadores e investigadoras. Esto un poco al hilo de lo que decía María Josep. Nosotros siempre preguntamos, obviamente nosotros no pagamos, ni recibimos financiación de las universidades, ni nada, es financiación de FECIT. Entonces, lo que siempre les decimos a los investigadores, como fuentes e investigadoras, es que si tienen tiempo y si no, no pasa nada, pues no participan y ya está. Lógicamente, entendemos perfectamente que dentro de todo lo que tienen que hacer, investigación, docencia, gestión, la divulgación o atender a los medios es otra pata más dentro de todo lo que tienen que hacer, todo lo que tenéis que hacer. Y, por desgracia, todavía no está bien reconocido en el sexenio de transferencia, que falta que la ANEC a eso le dé un poco de empujón, porque, claro, entonces muchos investigadores, investigadoras, cuando les pedimos, tenemos este embargo de este tema de la crisis climática, pues esto de contaminación o de lo que sea, para dentro de 2 días, porque nosotros trabajamos con ese margen. Dicen, imposible, tengo un congreso, lo siento un montón, para el siguiente a ver si puedo ayudaros. Pues lo entendemos, claro, es como fenomenal, muchas gracias, y ya está, y no pasa nada. Y al final, y cuando yo escribía reportajes como freelance para diferentes medios, a veces te ayudaban y a veces no, y no pasaba nada. Pues a lo mejor para un reportaje contactabas con 15 personas y te ayudaba la mitad. Pues bueno, ya sabes que tienes que escribir a mucha gente para que luego tienes respuesta de la mitad. Sí que se nota diferencias con las fuentes internacionales. Es verdad que investigadoras e investigadoras extranjeras, Javi, no sé si también, ahora escribe menos porque está más de jefe, te respondían antes. Bueno, a lo mejor con El País os responden antes también las españolas, pero es verdad que yo a la hora de hacer reportajes lo tienen como muy metido, yo creo que lo voy a ayudar a los medios. Entonces te respondían cortito, que no necesitamos más. Y es que al final cuando le preguntas a una fuente, valórame esto, necesitas un párrafo. Y te contestaban. Y entonces a los españoles y españolas, a lo mejor es porque tienen todavía menos metido esto de ayudar a los periodistas como fuente, pues o te daban más largas o no podían o no te contestaban, pero bueno, poco a poco. Bueno, yo puedo aquí aportar un poco la parte de la investigación que hemos hecho, de la cobertura que se hace del cambio climático, y creo que la pregunta es bastante difícil de responder porque un poco como lo que estaba diciendo Javier, o sea, si la respuesta es al peso, no, o sea, no se le da la importancia que tiene, porque claro, habría que estar todo el día hablando del cambio climático, ¿no? Entonces, en ese sentido es no, pero yo aquí pienso y digo, al final, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo es que la gente, ¿no? Lo que estamos diciendo, crear conciencia social en torno al problema, ¿no? Por ejemplo, pienso en todo el contenido o el espacio que se le ha dado a hablar del delito de sedición, y ha sido mucho, ¿no? O sea, en el poco espacio en el que... Y luego me planteo, digo, realmente, ¿cuánta gente tú le preguntas, ¿me puedes decir de qué va esto del delito de sedición? Y te lo saben decir. O sea, ¿qué te quiero decir? Es que es muy difícil, o sea, creo que es complicado. O sea, la respuesta sería, pues no se le da, porque claro, la importancia es tal que no se le da, pues porque entonces no se podía hablar de otra cosa. Pero por otra parte, no sé si a peso sería la solución, creo que no. Creo que para crear más conciencia social en torno al problema, pues no se trata de, a lo mejor,
eso, lo que estábamos diciendo, que todos los días haya noticias sobre cambio climático. Creo que es que esto es un problema que se sale de los medios de comunicación, que se sale completamente. O sea, es educación, cultura, empatía en las casas, en los coches, ¿no? Entonces, claro que los medios de comunicación tienen un papel muy importante, pero dentro de una liga. Eso es un poco lo que pienso. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a los tres por la respuesta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, mientras plantea, yo sí que me gustaría también, a la vez que contestan, saber un poco, desde vuestra experiencia ya que tenéis en el ámbito académico y profesional, para tener una perspectiva un poquito más amplia del momento presente, si en estos años habéis visto una evolución dentro del tratamiento del cambio climático, si en el fondo pensáis que se va avanzando, que es muy difícil, que el contexto es difícil, que es un tema que, como bien comenta Javier, no puedes estar todos los días generando noticias, pero desde una perspectiva un poquito más global, si pensáis que estamos avanzando bien o todavía queda mucho por hacer. Y doy paso a la pregunta antes. Y así, si queréis, como ya nos va quedando poco tiempo, contestáis a las dos a la vez. No sé si es pregunta, reflexión, pero también al hilo de lo último que tú decías, Alicia, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Es que nos estamos centrando que esto es un problema de comunicación mediática y es un problema de comunicación social, que es muy diferente. Y efectivamente afecta a la de educación, afecta a la de la investigación, afecta a todas las áreas. Javier ha puesto algunos ejemplos y yo voy a poner otro ejemplo de chascarrillos. O sea, si tú le preguntas a tus estudiantes si leen prensa, te dicen que no. Si le preguntas a tus estudiantes si escuchan radio, te dicen que no. Si le preguntas si ven televisión, te dicen que no. Pero le tenemos que enseñar a escribir en prensa, le tenemos que enseñar a hacer radio y a hacer televisión. O sea, el programa de estudio, o le damos la vuelta o partimos de que vienen con un déficit muy grande, porque las asignaturas de educación mediática no se introducen en la enseñanza primaria ni en el bachillerato, y cuando llegan a la universidad pues nos encontramos con este déficit. Es que tenemos una dificultad por enseñar. Pero al hilo de estos chascarrillos, como la gente, los jóvenes no se informan por los medios tradicionales, no es que no se informen, es que no se informan por los medios tradicionales. No leen El País, no leen El Mundo, no leen nada. No escuchan la radio, no ven la televisión, nada. Pero la gente adulta le está pasando lo mismo, hay una desafección total. En uno de los bares de los que soy asiduo, y por ser asiduo tienes una relación de amistad y de empatía con la persona que está al otro lado de la barra, ¿no? Pues un día te suelta esto y dices, yo he llegado a la conclusión, y es que nadie ha pensado esto, oye, yo es que he llegado a la conclusión de que, no sé por qué la comunidad científica no lo ha pensado, que esto del cambio climático y de la subida de temperatura es porque la Tierra está cambiando de órbita y se está acercando cada vez más al Sol. Y yo, claro, me quedé alucinado. Digo, ¿de dónde escuchaste eso? No, se me ha ocurrido a mí. Pero es que todos los que estaban en la barra escuchando asentían. Es un influencer detrás de la barra. Es este tipo de información científica la que tiene más facilidad de penetrar que todas las que nosotros podamos hacer. Es decir, que nos enfrentamos a esto. Que no todo el mundo se informa, nosotros queremos que se informen, ¿no? Y después, hemos perdido la perspectiva. Javier tiene razón. Aquí cada medio se dirige a su nicho, ¿no? Yo soy un medio de derecha, no porque sea de derecha, sino porque aquí hay un nicho de lectores y de personas que me van a seguir la información. Si no, haría el nicho para la izquierda. No creo que la secta sea de izquierda, aunque la gente lo piense, sino que ahí encuentra un nicho de audiencia y es un mercado y es un negocio. Punto, ya está. Hasta ahí bien. Y es lógico. Pero si desconsideramos que los medios son parte de los bienes comunes y que tienen que trabajar por el bien común, estamos perdiendo de vista hacia dónde va la información. Esto debe ser un principio que debemos olvidar. Dicho eso, pues parece una utopía. Pero es que las utopías son realizables. Y a lo mejor no nos interesa tanto seguir informando intensamente sobre el cambio climático y sus consecuencias, sino al mismo tiempo, y creo que se ha dicho esta mañana y se ha dicho también ahora, empezar a poner el modelo de las buenas prácticas. Es decir, las buenas prácticas encuentran sus oportunidades, porque el problema está en la causa, que es el modelo económico desastroso que tenemos, el modelo económico depredador que tenemos. Y si no hay buenas causas que desde una economía alternativa propongan otros modelos y no las publicitamos y no las divulgamos,
pues no estamos dando esta oportunidad, sino solamente ponemos el acento en la catástrofe, ¿no? Y esto me parece malo. Yo creo que con los medios, igual que a otras actividades empresariales se les exige responsabilidad y se les da un sello de calidad, pues a lo mejor a los medios hay que empezar a darle un sello de calidad para saber quién hace buenas prácticas y quién no hace buenas prácticas. Allá el lector que siga eligiendo. Pero digo que a todo el mundo le interesa tener la medalla de haberse ganado un premio y a los medios también les importa saber que pueden ser premiados por su responsabilidad y por su calidad. A lo mejor tenemos que empezar también a orientar por ahí a la gente que consume medios, ¿no? Nosotros llevamos años trabajando en un indicador de rentabilidad social y bueno, no es que diga que esto va a cambiar la realidad, pero por lo menos les está acercando a la audiencia a saber qué medio está comprometido con una rentabilidad social, no solamente con una rentabilidad económica de subsistencia del medio, sino también con el compromiso con una audiencia que exige cada vez más un periodismo del bien común, ¿no? Pero insisto, a mí lo que más me preocupa es la desafección que existe de las audiencias, de la ciudadanía con los medios y cómo inventan noticias, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero por fortuna, digamos, en sociedad cada uno tenemos una percepción distinta de lo que es el bien común y cómo llegar ahí. Y me parecería bastante peligroso que alguien se dedicara a poner sellos de calidad a los medios de comunicación, porque a ver quién se lo pone, porque a lo mejor tú tienes un criterio muy claro, pero hay otra persona que tiene un criterio distinto y a mí me tachaba como poco de poca calidad. No, quiero decir que es mejor dejar que sea, digamos, la ciudadanía y la sociedad. El bien común es un principio ético y la ética es inamovible. Es igual y común para todo el mundo. Tú no puedes decir mi ética es mejor que la tuya. La ética es la ética y el bien común es un principio ético. Luego, por tanto, no es discutible. Lo que beneficia al conjunto de la sociedad es bien común. Lo que beneficia a una minoría deja de ser bien común. Es principio ético. No es elegible. No, completamente. O sea, no es elegible. No sé si estoy de acuerdo contigo, pero desde luego los caminos para llegar a ese bien común no todos estamos de acuerdo en ellos. Eso es otra cosa. Vale. Y no podemos obligar a todos los medios de comunicación a trabajar con las mismas herramientas en la dirección que alguien considere que sea la oportuna, ¿no? Porque digamos que eso no nos lleva, creo que no nos lleva a nada bueno. Prefiero que haya cierta diversidad, aunque sea diversidad un poco equivocada. Dicho esto, también un poco por responder a lo que nos preguntaba en la mesa, yo sí que creo que los últimos años en evolución a mejor. Quiero decir, ya no se encuentra el grueso de las noticias en determinados medios de comunicación son negacionistas o abiertamente escandalosas o digamos que se puede asomar siempre la patita y digamos esos casos generan mucha respuesta en redes sociales y demás. Pero yo creo que por lo general la gente que informa de este tipo de asuntos en casi todos los medios de comunicación lo hace razonablemente bien. Quiero decir, razonablemente bien comparado con como se hacía hace 20 años o hace 15 o hace 10, ¿no? O sea, yo creo que sí que el hecho de que existan las redes sociales es una cosa que nos viene muy bien a todos porque nos saca los colores enseguida, ¿no? Entonces es mucho más complicado liar la parda porque enseguida te saca los colores. Y de hecho yo quería poner un ejemplo porque también estoy un poco transmitiendo la sensación de que la gente no ve noticias hay un ejemplo muy bueno reciente en el país que hemos tenido de una cosa que funcionó maravillosamente bien en redes sociales, que fue cuando una última de estas veces que Ayuso dijo que, bueno, estas cosas que dice ella, de que el cambio climático ha existido siempre, que siempre ha habido picos y no sé qué. Entonces, los compañeros de redes sociales aprovecharon para hacer un vídeo explicativo muy divulgativo. Lo hacía una compañera de redes sociales que es muy jovencita y lo explicaba muy bien. En 4 o 5 apuntes decía, esto ha dicho Ayuso, esta es la realidad, esto ha dicho Ayuso, esta es la realidad. Y eso funcionó como la pólvora, se compartió muchísimo y eso además que es un contenido que se hace nativo en las redes sociales, es decir, que no nos está dando a nosotros pincha, sino que digamos es una cosa que soltamos ahí y la gente lo ve en las redes sociales. Pero funcionó muy bien y yo creo que funcionó muy bien por dos motivos, claro. Uno, el evidente, es un zasca Ayuso, eso gusta. Pero otro, que creo que es también lo que tenemos que saber aprovechar, que es este tipo de circunstancias para hacer divulgación. Eso era un vídeo divulgativo, puramente divulgativo, o sea, un maldita de 5 puntos y funcionó muy bien, yo creo que porque hay un momento en el que la gente como que ha superado el rollo de, no, si es que yo ya, del cambio climático ya me lo sé todo, ¿no? Lo que se ha dicho aquí varias veces, ¿no? Yo le pregunto a mis alumnos y todos saben explicarte el cambio climático. Pero luego nos faltan a veces herramientas, ¿no?
o yo creo que era por lo que se metía todo el mundo a ver ese vídeo, es porque nos faltan esas pequeñas herramientas para ganar la conversación, ¿no? De cuando te digan, no, pero es que esto se ha pasado siempre, que ha habido picos saber, digamos, los 3 o 4 datos que sí que te sirvan para tal, para la conversación del bar, entiéndeme. Yo creo que eso sí que funciona, ¿no? Entonces yo creo que ese sí que fue un ejemplo bastante bueno de cómo saber surfear la ola, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que es cuando se suscita de verdad esa controversia, cuando, digamos, se pone encima de la mesa la conversación, o sea, es muy fácil decir Ayuso es idiota, y ya está. Pues lo que dice la ciencia le lleva la contraria, tal y cual. O se puede aprovechar, intentar hacer un poco de divulgación y darle un poco más de herramientas a la gente para que sepa entender lo que, pues no sé, los fenómenos físicos, lo que han traído hasta este momento y demás. O sea, que yo creo que también hay ejemplos de que a veces sí que genera bastante interés. Yo nada, muy rápido, contestando a la pregunta de Rosana, yo creo que sí que, bueno, aparte por lo que estaba comentando Javier, o sea, coincido en que sí que creo que se hace mucha mejor comunicación o información periodística sobre el cambio climático ahora, y de hecho creo que también otro elemento que ha contribuido a que se informe mejor es toda la parte de visualización, tanto de datos como todo lo que se está también trabajando en nuevas narrativas, porque al final, como es un fenómeno que se tiene que explicar, o sea, difícilmente explicar en una sola imagen, al final yo he visto algunos contenidos que son virguerías que consiguen, bueno, pues trasladar en un vídeo pues esa evolución, o a través de una infografía. O sea, creo que todo ese desarrollo técnico en estrategias visuales, en nuevas narrativas, también va a contribuir a que se pueda comunicar mejor el fenómeno. Entonces, bueno, pues creo que esto también es muy positivo. Sí, yo creo que es importante, bueno, que ha mejorado el periodismo ambiental en los últimos años. También es importante que hayan nacido nuevos medios solo dedicados a clima, como comentaba antes. Pues Ballena Blanca lleva ya unos años, pero también La Marea o Maldito Clima o más medios que han ido saliendo, secciones especializadas en clima en medios de comunicación que antes se habían perdido dentro de la sección de sociedad. El hecho de que salgan y tengan como su propio espacio, yo creo que todo eso es positivo también, y creo que es importante que aprovechemos un poco, diciendo lo que comentaba Javier de la ola mediática cuando hay cosas así, que aprovechemos los fenómenos climáticos extremos, por ejemplo, Filomena, la ola de calor brutal que hubo este verano, si finalmente hay una ola de frío muy grande ahora dentro de unas semanas o no, para sacar toda la artillería, porque ahí es cuando la gente sí que se va a pinchar y va a decir, oye, este calor, ¿hasta cuándo va a durar? Tal. Ahí seguro que se notó en visitas en el país, cuando todo el mundo queríamos leer todo el rato del calor, ¿cuándo iba a terminar? Esto va a ser así siempre, nos vamos a morir dentro de 10 años de estas olas de calor. O sea, aprovechemos los fenómenos climáticos extremos que están tan ligados a la crisis climática para sacar toda la artillería, pues hacer divulgación, aunque no sea periodismo, pues sacar vídeos cortos de pum, pum, pum. Si seguimos con estas emisiones, vamos a subir la temperatura del planeta en tal año esto. O sea, hay que ser listos en ese sentido y utilizarlo, ¿no? Aprovechar la ola para hacer cosas chulas con periodismo de datos, con visualizaciones. Yo recuerdo este verano también con los incendios. Ha habido piezas chulísimas en muchos medios, aprovechando eso, pues las temperaturas o donde había refugios climáticos, muy interesante, ¿no? Aprovechando todo lo que nos dan las tecnologías para visualizarlo y que sea como de forma muy, muy gráfica. Y luego yo quería comentar también aquí, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, que creo que sí que hace falta un poco de... no son periodistas, pero sí que son comunicadores. El otro día iba en el coche por la mañana a llevar a mi hija a la escuela y estaba escuchando un programa de radio, de una radio musical, y entonces fue justo antes de que empezara el frío. Qué bien, vamos a seguir con calor en Madrid, estamos en este verano que no acaba, como muy en positivo, cuando era muy grave que tuviéramos ese octubre tan caliente. Entonces, pero el locutor estaba súper contento con tener que hacía buen tiempo en Madrid. Y yo decía, esto es gravísimo, porque además ese canal musical llega mucho a la gente joven. Claro, la gente joven que escucha esto, estás ahí dejando ese pozo de guau, fíjate qué bien, en octubre calorcito en Madrid, manga corta, sin abrigo ni nada. Claro, yo cuando lo escuchaba decía, no, esto no puede ser, no se puede decir eso, por responsabilidad.
Y ese chico no es un periodista, es un locutor de un morning show, de una emisora de radio. Entonces, claro, ¿cómo se le dice a ese chico que yo estuve por decir, voy a escribirle un mail a este hombre, o cómo por Instagram, o no sé, voy a ver si al WhatsApp del programa para que deje de decirlo, porque todas las mañanas lo dice y yo es que... Claro, de alguna manera no le escribí, porque al final la vida te puede, pero claro, pues ahí, por ejemplo, en ese caso concreto, no sé cuánta gente escuchará ese programa, pero bastante. ¿Y cuánta gente dirá, sí, qué bien, pues no tengo que llevar la chaqueta, fenomenal, qué bien este calor? Pues ahí hay un ejemplo de que no se está haciendo bien. Sí que los meteorólogos lo hacen bien, que eso sí que pues lo dicen, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho el tiempo de la 1 y son muy machacones. Mónica López además lo pone como muy dramático, pero bueno, a mí me gusta ese drama de no puede ser este calor en octubre, fijaos las temperaturas, fijaos si eso lo están haciendo ahora como muy gráfico, es el mes más cálido en no sé cuántos años, ¿no? Eso está muy bien, que los meteorólogos y meteorólogas hagan este tipo de divulgación y lo digan, pero ¿y los que no son meteorólogos y meteorólogas y llegan a la ciudadanía a través de programas como este Morning Show? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? No sé si queréis añadir algo a lo que estaba comentando Laura. Bueno, yo por seguir polemizando. De todas maneras, o sea, quiero decir, este es un tema bastante peliagudo porque se produce una disonancia cognitiva muy gorda. Quiero decir, nosotros veníamos andando desde donde hemos comido, diciendo que buen día hace y tal, y es muy complicado eso. Quiero decir, la gente que haga bueno en noviembre es muy difícil. Quiero decir, yo creo que además se sabe, ¿no? Digamos que desde la culpabilización, no, o sea, la gente no se tiene que sentir culpable porque le venga bien que haga bueno en un día de noviembre, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay que, digamos, dejar claro que, ojo, esto está ligado a otros fenómenos, es decir, que julio que viene nos vamos a morir todos de calor. Pero tampoco hay que hacer sentir a la gente culpable porque, joder, a mí me gusta estar en primavera, aunque sea en noviembre, ¿no? O sea que es muy complicado y por eso es un reto comunicar estas cosas, ¿no? Porque en este momento hay gente que va a hacer negocio y le va a ir mejor gracias a que los chiringuitos de playa van a poder estar abiertos hasta octubre o hasta noviembre. O sea que ese equilibrio también hay que saber jugarlo, ¿no? El decir... qué bien que haga este tiempo, a lo mejor no es la palabra que tengo que expresar, ¿no? la forma en la que tengo que expresarlo, pero sí que tengo que contarlo ligándolo a los otros fenómenos que vienen aparejados, pero no hacerle sentir mal a la gente, porque de hecho sabemos que la culpabilización genera rechazo, ¿no? O sea, que siempre funciona mejor. Además, tú también lo comentabas en tu charla, o sea, en tu presentación, que más desde el orgullo y desde lo positivo es más fácil convencer a la gente que desde, oye, no te sientas bien porque estemos en primavera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que habéis dejado claro también en esta última intervención que se ha avanzado, que se ha avanzado mucho, pero que queda mucho por hacer, que no es responsabilidad solo de los periodistas, también todos los que comunican, los que tienen un micrófono delante tienen su parte de responsabilidad, bueno, y todo el mundo en sus diferentes papeles, pero sí que es cierto que eso no quita que tengamos nuestras responsabilidades también como periodistas. Habéis aportado, creo que muchas ideas interesantes de cosas que ya se hacen, que funcionan, la divulgación, la lluvia fina, el ir de forma transversal, con nuevos formatos, con nuevos canales, nuevas formas de llegar. Así que queda mucho por delante. Nos quedan 2 días de congreso en el que seguir debatiendo, que seguro que estas ideas vuelven a salir. Y bueno, de nuevo agradeceros a los 3 vuestra participación. Muchas gracias. Gracias a vosotros.